Sí, sí, porque tenemos un café. Buenas tardes, saludarles nuevamente a todas, un gusto para mí poder verlas ahí en la cámara, veo a Campanita, a Huerto Encantado, a Grillito, a la Connie. Un gusto verlas, para nosotros es súper importante poder compartir con ustedes, poder acercarnos de la manera que podamos. Hemos estado con Constanza, con Joana, visitando los jardines con distintas instancias, bajo distintas modalidades, y buena parte de las sugerencias y orientaciones que vamos a compartir con ustedes hoy se enmarcan en esas visitas y en cómo desde nuestra mirada, más lo que ustedes nos han comentado, nos han dicho, podemos acercarnos al seguimiento y evaluación PI. Decirles que, como bien lo decía Joana, ¿no?, que hoy por hoy somos jardines, todo nuestro sistema se encuentra dentro del sistema de aseguramiento de la calidad, y con esto lo que se propone es que vamos a evaluar constantemente nuestro quehacer pedagógico. Y este quehacer pedagógico va a ser evaluado cada 3 años. Sin embargo, esos 3 años también hoy por hoy son los años de implementación de nuestro país. Es decir, que cada 3 años nosotros vamos a implementar nuestro proyecto educativo institucional, lo que implica, al menos, ¿no?, continua y sistemáticamente desarrollar procesos de observación, de reflexión y de registro de evidencia. Como les decía, hemos estado acompañándolas en los jardines, no a todas, pero hemos tratado de visitar la mayor cantidad posible de jardines. Y sabemos que en los últimos 2 años el registro de evidencia, podríamos decir que no es una fortaleza, pero sí sabemos que han estado observando las prácticas pedagógicas, han estado reflexionando continuamente respecto de distintos aspectos de la implementación de su proyecto educativo institucional. Entonces podemos decir que buena parte de lo que tenemos que hacer con la implementación PI sí lo están haciendo constantemente, porque estas prácticas, observar, reflexionar y registrar evidencias, nos permiten detectar oportunamente algunos factores que facilitan o limitan el logro de nuestras aspiraciones declaradas como comunidad educativa. Estas aspiraciones nosotros en Integra le hemos llamado declaraciones relevantes, ¿no?, que son el sello PI, que es el concepto de niño, el concepto de educación, y así, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando es que cada 3 años deberíamos estar observando durante ciclos nuestra implementación PI con el fin de ir tomando decisiones continuas y sistemáticas que permitan realizar ajustes, actuaciones o reformulaciones que requiera el PI para cumplir con las declaraciones que como comunidad anhelamos. Los conceptos entonces que tenemos en la mano son ajuste, actualización y reformulación. Entendemos que es importante aclarar estos conceptos, entendemos que es súper importante aclararlos porque también nos permiten entender cómo estos 3 años de observación, seguimiento y recogida de evidencias del proyecto PI y su implementación van desarrollándose. Entendemos que también hay 3 formas distintas de ir actualizando, reformulando o ajustando el PI en este ciclo de la mejora de 3 años. Entendemos ajustes al PI como aquellos cambios menores en la redacción del documento y o precisiones en la formulación. Es decir, que los ajustes al PI se realizan cuando estamos formulando el PI. Es más, el documento de orientaciones para la implementación y seguimiento PI plantea que son aquellos ajustes que se realizan cuando la oficina regional, los equipos regionales, observan algunos aspectos menores a mejorar en la redacción del proyecto educativo. Entonces, los ajustes se realizan cuando estoy formulando el PI y en lo último de la formulación PI. Ustedes como equipo comparten su proyecto educativo con la oficina regional y en ese momento se podrían hacer algunos ajustes al PI, ¿ya? Es decir, que en el ciclo de la mejora de 3 años el ajuste del PI no se realiza. Actualización del PI. Son transformaciones mayores de los contenidos que se asocian a periodos anuales de observación y reflexión respecto a la implementación PI. Esto es lo que podemos hacer. Ya que tenemos un periodo de implementación de 3 años, cada año de implementación nos permite desarrollar procesos de actualización al PI, que son algunas transformaciones mayores, que no son de redacción, que pueden y deben de venir de la observación y la reflexión continua respecto de la implementación PI. Es decir, que durante los 3 años de implementación PI, al menos tengo
3 oportunidades de actualizar mi PI. Y el tercer concepto, que recién veíamos, ¿no? Que era, ¿no? Ajuste, actualización y o reformulación. El tercer concepto es cuando luego de los 3 años, yo decido como equipo, como comunidad educativa, participativamente, yo, cuando digo yo me refiero a la comunidad educativa, ¿no? La comunidad educativa decide cambiar sobre todo las declaraciones relevantes. Esos cambios son mayores, ¿no? Ya no vamos a hacer, por ejemplo, una educación de medio ambiente, ahora vamos a hacer una educación centrada en la cultura local, por ejemplo, ¿no? Ya no vamos a hacer una educación medioambiental, ahora vamos a hacer una educación en verde, porque reflexionamos y nos dimos cuenta que eso sería una reformulación, ¿ya? Entonces lo que nos convoca hoy es todo aquello que tiene que ver con cómo podemos realizar actualizaciones al PI. ¿Por qué estamos haciendo esta sugerencia? Porque hemos ido a los jardines y muchas de ustedes nos han dicho, oye, nos pasa que queremos agregar una metodología, nos pasa que hoy hay una metodología que no nos acomoda, nos pasa que, entonces vamos a ver cómo realizarlo, vamos a ver las sugerencias que hay ahora en adelante. Decirles que este proceso de actualización, que como les decía, se puede realizar todos los años, tiene un énfasis sí o sí participativo. O sea, no es que ustedes como educadora y directora o como directora en solitario decidan que es momento de actualizar el PI porque es fin de año y todos los fines de año puedo actualizarlo, sino que la actualización primero viene de observaciones, reflexiones y registros de evidencias. Y además debería de venir de al menos un proceso consultivo. Nosotros recomendamos que ese proceso consultivo, al menos, debería ir tendiendo poco a poco a un proceso de toma de decisiones participativo. Y ese proceso de toma de decisiones participativos creemos que debe ser tomado por el Consejo de Educación Parvularia, para fortalecer ese consejo, y que es lo mismo que antes llamábamos mesa PI, ¿no? Entonces, si somos capaces de, dentro de las formas que tiene nuestra participación, dentro de las cualidades de nuestro jardín, convocar a nuestro Consejo de Educación Parvularia con nuestros registros, con nuestra evidencia y consultarles sobre algunas actualizaciones que queremos hacer y sobre la pertinencia de esas actualizaciones, sería el escenario ideal. Entonces, cada año puedo hacer actualizaciones basadas en la observación, en la reflexión, en la evidencia, y idealmente debería hacer esa actualización mediante un proceso consultivo o de toma de decisiones en conjunto al menos del Consejo de Educación Parvularia. Creemos que con la acotada agenda que hay, el espacio que hay para esta actualización, que nosotros hemos visto que ustedes constantemente nos preguntan cuándo hacerla, creemos que el único periodo que hay por ahora, ¿no?, por lo apretado de la agenda, sería entre el 3 y el 7 de enero de 2022. No hay una tarde técnica para esto como tal, no hay un día de suspensión como tal, sino que debe ser en los espacios de las tardes, ¿no?, donde como equipo de directora, educadora, puedan realizar esta reflexión respecto de las observaciones, respecto de las tomas de decisiones que han tenido, y dentro de lo posible, y dentro de las cualidades de su comunidad, compartir esto con el Consejo de Educación Parvularia. Joana. Bien. Voy a decir que resumen porque no escuchamos qué se hace. Uno de los aspectos que, como señalaba Miguel, ¿cierto?, que podemos actualizar o en general lo que va a sufrir mayores actualizaciones tiene relación con el proyecto curricular, porque como Miguel decía, ¿cierto?, no podemos cambiar la misión, la visión y las declaraciones relevantes, pero sí podemos ir haciendo actualizaciones al proyecto curricular, ¿ya? Que generalmente es el lugar, ¿cierto?, donde nosotros hemos puesto ahí, en términos como concretos, las formas, ¿cierto?, de llevar a cabo las prácticas pedagógicas y que ponen, digamos, en vida las declaraciones relevantes del jardín infantil. Así es que, bueno, no me digas. Si nos recordamos, el proyecto curricular tiene varios componentes. Tiene las estrategias metodológicas, la evaluación, la organización del tiempo, el fin de la educación y los objetivos de aprendizaje, que son los OA, ¿cierto?, que nosotros seleccionamos para trabajar. Nos vamos a centrar principalmente en esta reunión en qué ajustes podrían hacer ustedes a las estrategias metodológicas, qué actualizaciones podrían hacer a las estrategias metodológicas,
qué actualizaciones podrían hacer a la evaluación y qué actualización podrían hacer quizás a la organización del tiempo, principalmente. Ya en eso vamos a poner el centro. Quería comentarles que ustedes en sus jardines infantiles debieran tener este documento que se llama PI, dice Seguimiento y Evaluación, a la implementación, que es del año 2019, y si no, está en la intranet. Búsquenlo en la intranet, que también está en forma digital, por tanto lo pueden bajar. Este documento que está hecho el año 2019 es el documento actual que nos va a servir justamente para poder hacer esta reflexión y que nos va a llevar a la actualización del PI. Como decía Miguel, por este año no tenemos una tarde técnica destinada y nosotros no les vamos a presentar ahora ningún taller que ustedes puedan hacer. Lo que sí les vamos a orientar es cuáles son las actualizaciones que podrían ir haciendo principalmente en el proyecto curricular. Ya. Uno de los aspectos que en general tendemos a mirar y que yo sé que ha ocurrido, como Miguel decía, que hemos estado viendo en los jardines infantiles, es que uno ha ido dándose cuenta que a lo mejor algunas estrategias metodológicas que yo seleccioné en mi proyecto curricular para llevar a cabo este PI probablemente no se ajusten, ya sea porque a lo mejor las características de los niños de este año, ¿cierto?, nos han llevado a pensar que es necesario, ¿cierto?, hacer alguna actualización, ¿cierto?, de esa estrategia metodológica, o porque las estrategias metodológicas que a lo mejor seleccionamos a principio cuando actualizamos, ¿cierto?, el PI, fueron mínimas y esto nos hace pensar que necesitamos otras estrategias metodológicas. Una de las preguntas que aparecen ahí para la reflexión es pensar, voy a irme a la segunda pregunta que dice, ¿las estrategias seleccionadas son coherentes con el enfoque globalizador para cada tramo? A lo mejor me doy cuenta que tengo un juego heurístico y tengo un cesto de los tesoros para Sala Cuna y no tengo más, ¿cierto? Y realmente a lo mejor siento que esas estrategias son muy pocas, a lo mejor, para dar respuesta, ¿cierto?, a las necesidades de los niños, ¿cierto? O a lo mejor una de las estrategias que seleccioné no es muy adecuada, ¿cierto?, para las características de los niños de ese nivel. No sé, por ejemplo, elegí un método de proyecto y a lo mejor el método de proyecto, ¿cierto?, no es muy adecuado para el medio menor, porque no es adecuado para este tramo. O pudiese ser que hacernos la pregunta si es necesario ajustar o actualizar, ¿cierto?, algunos aspectos didácticos para seleccionar la estrategia metodológica, o si es necesario actualizar la selección de la estrategia metodológica en función de la cobertura curricular. ¿Qué nos ha pasado ahí? Que, por ejemplo, yo seleccioné, voy a poner el mismo ejemplo en Sala Cuna, seleccioné, por ejemplo, un juego heurístico y un cesto de los tesoros y un motivo de lenguaje, pero con esas tres estrategias no alcanzo a tomar la cobertura curricular de los 8 núcleos. Entonces, ¿qué pasa? Que el proyecto curricular se me empieza a transformar, ¿cierto?, en algo bastante rígido del cual yo misma no puedo salir, o como comunidad educativa, ¿cierto?, no podemos salir. Entonces, a lo mejor es necesario que la Sala Cuna tenga el juego heurístico, el juego centralizado, o sea, el juego heurístico, el cesto de los tesoros, un motivo de lenguaje y a lo mejor pueda poner otras estrategias metodológicas, ¿cierto?, que me permitan a mí ampliar mi cobertura curricular. En ese sentido, también podríamos pensar, y también les voy a sugerir que revisen este texto que está en la formación continua, que se llama Estrategias metodológicas fortaleciendo la enseñanza y el aprendizaje. Ustedes lo tienen en sus jardines, pero también se está en la intranet. Y en este documento que está en los jardines infantiles, yo sé que no todos los jardines cuando trabajaron su PI pudieron establecer ciertos criterios didácticos, principalmente los jardines de cuarta corte trabajaron en torno a los criterios didácticos. ¿Pero qué significan los criterios didácticos? Los criterios didácticos, Miguel, ¿puedes avanzar? Hay otra más adelante. Ahí. Hay ciertos criterios didácticos que es importante, ¿cierto?, y que tienen que estar en coherencia con las declaraciones relevantes que hay en el PEI. Por ejemplo, en el jardín infantil, no sé, Sol de Oro, los criterios didácticos que seleccionaron para el jardín son los siguientes. Los niños se involucran con todo su sentido, se utiliza el lenguaje enriquecido, se otorgan oportunidades y experiencias sostenidas en el tiempo, con los principios pedagógicos, las bases curriculares están presentes. Otro criterio podría ser se explicita distintas formas de agrupación
los niños pueden elegir entre alternativas y así sucesivamente. Esos criterios didácticos que están ahí, ¿cierto?, son lo que a mí me permite seleccionar las estrategias metodológicas. Por ejemplo, si yo pudiera decir, a ver, vamos a pasar por el sedazo, de alguna manera más sencilla, hacer todo el cuento eje. Ya, el cuento eje, ¿me permite que todos los niños se involucren con sus sentidos? Sí. Ya. ¿Se utiliza el lenguaje enriquecido, el cuento eje? Sí. ¿Se otorgan oportunidades de experiencia sostenida en el tiempo? No. ¿Pero los principios pedagógicos están presentes? Sí, en el cuento eje. ¿Los niños pueden elegir entre alternativas? También. ¿Se consideran, por ejemplo, las características, se presentan situaciones de desafío cognitivo en el cuento eje? Sí. Es decir, la estrategia metodológica no es que yo la selecciono o la dejo de lado porque en realidad a mí como educadora no me acomoda, o yo como educadora no entiendo el método proyecto, entonces por eso es que voy a sacar del PI el método proyecto. Lo que les quiero tratar de decir es que la selección, la incorporación de nueva estrategia metodológica o sacar alguna estrategia metodológica tiene directa relación con criterios didácticos, no con si el equipo sabe o no sabe planificar. Si yo, por ejemplo, seleccioné y me doy cuenta que el método de proyecto cumple todos estos criterios didácticos que están en coherencia con mi PI, yo debiera mantenerlo, lo que significa para nosotros como educadores que vamos a tener que empezar a estudiarse un poquito más, vamos a tener que comprender cómo se hace el método proyecto, pero vamos a tener que llevarlo a la práctica porque cumple con criterios didácticos. Entonces, lo que les quiero dejar en claro es que yo no saco una estrategia metodológica porque mi equipo de educadoras o nosotros como educadores en realidad no nos gusta, o porque en realidad a lo mejor nosotros no la entendemos mucho, sino que la estrategia metodológica pasa siempre por los criterios didácticos que pueden encontrar en este cuadernillo, que son los mismos que nosotros les pusimos ahí, u otros criterios que ustedes consideren pertinentes de abordar en su PI. ¿Se puede volver a la estrategia metodológica, Miguel? Ahí. ¿Qué es una estrategia metodológica? La estrategia metodológica, y ojo con esto también, que lo conversamos con las asesoras, las profesionales de inclusión, nosotros les dijimos en el PI que no le pongan nombre a los periodos variables, sino que el periodo variable puede llamarse periodo variable 1, variable 2, variable 3, y en los periodos variables lo que yo hago es que uso las distintas estrategias. Puedo usar cuentos eje, puedo usar juego centralizador, puedo usar motivo lenguaje, puedo usar unidad de enseñanza-aprendizaje, es decir, las estrategias metodológicas pueden ser usadas en cualquier periodo variable, ¿cierto?, en el cual yo tengo señalado en mi PI. Si yo le pongo nombre al PI, y en eso hay que tener cuidado, ¿por qué nos confundimos tanto? Porque en el currículum anterior, por ejemplo, el periodo se llamaba Magia y Palabras. El periodo, ¿cierto? Pero si nosotros revisamos, no es el periodo, el Magia y Palabras es una estrategia metodológica. Entonces, no le pongan nombre a los periodos, porque cuando ustedes le ponen nombre a los periodos, generalmente lo que tienden a hacer es confundir el nombre del periodo con la estrategia metodológica. Yo, por ejemplo, si tengo la variable 1, 2 y 3, puedo hacer, no es que todos los lunes, cuando hablamos de frecuencia y secuencia, que Constanza lo va a ver más ratito, no es que yo tengo que hacer cuento eje todos los lunes del año, ni tengo que hacer el juego de rincón todos los días de la tarde durante todo el año, sino que yo voy jugando con las distintas estrategias metodológicas de acuerdo a las características de los niños y a los resultados evaluativos. No sé si ahí me van entendiendo, si igual hay preguntas, estoy atenta como para ir escuchando. Entonces, la estrategia metodológica es un conjunto de decisiones, ¿cierto?, que tiene un aprendizaje, que tiene un tiempo y que tiene un procedimiento didáctico. Por ejemplo, el juego de rincón tiene 3 etapas, una etapa de inicio, una etapa de desarrollo y una etapa de cierre. Te dice cómo se organiza el espacio se organiza, ¿cierto?, en rincones. Te dice también que más o menos dura hasta cuando el interés de los niños se acabe. Y el aprendizaje que busca, ¿cierto?, es que los niños puedan elegir entre distintas alternativas. Entonces, la estrategia metodológica, llámese juego rincón, ¿cierto?, llámese centro de interés, motivo lenguaje, ¿cierto?, los tesoros, etcétera, etcétera, tiene cierta estructura. Cuando yo le cambio la estructura a esa estrategia metodológica, y a lo mejor, por ejemplo, no sé, tengo un juego heurístico, y el juego heurístico, ¿cierto?, también tiene 3 momentos, también tiene una forma de disponer los materiales, ¿cierto?, tiene focos. Cuando yo hago algún ajuste a la estrategia metodológica, y ojo con esto, la estrategia metodológica
debiera ser una nueva estrategia. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, decir, sí, es que estoy haciendo un cuento eje, pero es que nosotros le hicimos algunas adaptaciones. Cuando usted le mete mano y se pone a hacer alguna adaptación al cuento eje, inmediatamente pasa a ser otra estrategia y ahí usted le puede poner, como quiera llamarla, hora del cuento o el cuento mi amigo, no sé, como usted le quiera llamar. Entonces, la estrategia metodológica, lo que les quiero decir es que no es que uno sea tan ortodoxa en ese sentido y sea tan apegada a la ley, pero lo que les quiero decir es que si usted va a implementar un juego de rincón, tiene que implementar un juego de rincón tal cual, ¿cierto? Se explicita que debiera ser el juego de rincón. Si usted le pone alguna modificación, pasa a ser otra estrategia y pasa a recibir otro nombre. Y ahí usted tiene que desarrollar esa estrategia. Dame nomás media palabra. Joana, una consulta. Dígame, sí. Hola, entonces si tú haces una modificación en esa estrategia metodológica, tú tendrías que incorporarla entonces como una estrategia propia del jardín en el PI. Exactamente, y la puedes nombrar y a lo mejor, por ejemplo, el tuyo no es cesto de los tesoros porque tú le hiciste una modificación. Por ejemplo, mira, el cesto del tesoro es un cesto para 4 niños, supongamos. Ya, pero si tú consideras que tu estrategia es un cesto por niño, tendrías que ponerle otro nombre, o sea, el cesto del, no sé, de la sorpresa, por decir cualquier cosa, ¿te fijas? Entonces, cuando tú haces justo una variación, sí, dime. Y esas adecuaciones que tú le haces a las estrategias tendría que ir definido, por ejemplo, en qué momento se cambia el material, en qué momento se complejiza, cuántos materiales tienen que ir por espacio. Exactamente, todas las didácticas. Exactamente, tú lo explicitas, claro. Entonces, por ejemplo, tu juego ya no se llama el cesto al tesoro, se llama el cesto de, por decir cualquier estupidez chiquilla, de la sorpresa, y tú tienes que indicar cuánto material se dispone, cómo se dispone, cuánto tiempo. ¿Te fijas? Creas tu propia estrategia. O sea, ustedes pueden crear sus propias estrategias y ponerle su propio nombre y hacer esa actualización en su país. Gracias. Súper. Ya. Bueno, lo que estábamos conversando aquí recién, ustedes, ¿cierto? Para la selección de estrategia metodológica hacen un análisis de sus declaraciones relevantes. Si usted, por ejemplo, ha dicho que en el jardín infantil el concepto niño es un niño protagonista, a lo mejor el método de proyecto me viene bastante bien, por dar un ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el niño puede decidir, puede proponer, o si mi proyecto PI dice que buscamos que los niños sean ciudadanos, el método proyecto me viene bien, porque el método proyecto permite que los niños elijan, se responsabilicen, propongan, den ideas, etc. Es decir, siempre la estrategia metodológica va asociada a sus declaraciones relevantes, no a las competencias del equipo, no porque las educadoras o las técnicos, por ejemplo, no sepan hacer el cesto al tesoro, entonces yo lo voy a sacar del PI. Significa que habrá para nosotros mayor demanda, pero es coherente con mis declaraciones relevantes. Hay que analizar la estrategia metodológica considerando los criterios didácticos y usted puede ajustar la estrategia metodológica, lo que yo les decía recién, y cuando una estrategia es adaptada o modificada, pasa a ser una nueva estrategia y usted tiene que ser renombrada e identificada como tal. Ya esa orientación también está en esta serie de cuadernillos, y aquí está lo que la Jo preguntaba. Por ejemplo, si es una nueva estrategia, le pongo un nuevo nombre. ¿Cuál va a ser el nombre de toda la estrategia? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuánto tiempo? Como decía la Jo, ¿cierto? ¿De qué manera dispongo los materiales? Es decir, hago ciertas precisiones didácticas y pongo un nuevo nombre si es que yo quiero cambiar una estrategia. ¿Hasta ahí parece que sí? Sí. Eso, no sé si tienen, o lo dejamos con las consultas para el final del momento, ¿ya? Ya. Buenas tardes a todas. Como lo estaba mencionando Joana, cuando nosotros vamos a actualizar nuestro proyecto curricular, uno de los aspectos que también es importante es la organización del tiempo a largo, mediano y corto plazo. ¿Ya? Lo que se refería Joana cuando hablamos de la frecuencia y la secuencia corresponde a una organización del tiempo a corto plazo, ¿cierto? Que es cuando ya nosotros vamos proyectando cada quincena nuestra rutina diaria según la cantidad de periodos variables que nosotros tenemos. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos en nuestro PI declarado que tenemos 3 periodos variables, durante la planificación quincenal que estamos realizando, yo tendré que proyectar mi rutina diaria con la frecuencia y secuencia de los periodos que yo
voy a estar planificando y obviamente eso también va en función de los objetivos de aprendizaje que seleccioné, los cuales también me van a permitir seleccionar estrategias metodológicas que me permitan desarrollar esos objetivos de aprendizaje. Entonces, cuando yo proyecto mi secuencia y frecuencia de periodos variables, tengo que proyectarla de tal manera que pueda desarrollar durante esa quincena objetivos de aprendizaje de forma equilibrada e integrada. Cuando hablamos de integrada, yo me refiero a que durante la quincena yo debo trabajar los 8 núcleos de aprendizaje de las bases curriculares, considerando, ¿cierto?, que es uno transversal, un objetivo de aprendizaje transversal y otro normal, ¿cierto? Entonces, si yo puedo organizar y proyectar bien mi rutina diaria, vamos a nosotros poder ver qué nos brinda la cobertura curricular, porque en la quincena yo trabajo los 8 objetivos de aprendizaje. Eso es cuando hablamos de integralidad. Cuando hablamos de equilibrio, quiere decir que durante esa quincena de planificación, yo tengo que ir viendo que se trabaje, ojalá, la misma cantidad de objetivos de aprendizaje o la frecuencia de aprendizajes sea la misma durante la quincena. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a analizar más profundamente las planificaciones, nos damos cuenta que en una quincena, por lo general, trabajamos, no sé, puedo decir cualquier ejemplo, 5 veces en la quincena un objetivo de arte y 2 veces en la quincena un objetivo de pensamiento matemático, por ejemplo. Cuando hacemos ese análisis nos damos cuenta de que no es equilibrada la propuesta pedagógica para esa quincena. Y entonces la idea es que cuando nosotros proyectemos nuestra rutina según nuestra planificación quincenal, podamos ir dando cuenta que hay un equilibrio en la cantidad de veces que trabajamos los OA con los niños y las niñas, ¿ya? Ahora bien, también la otra vez estuvimos haciendo este análisis con unas colegas, ¿cierto?, los jardines infantiles, y mi colega también me dio un fundamento súper válido, porque ella me dijo, mira, según yo, mis resultados IEA para mi nivel, yo tengo que trabajar fuertemente los objetivos de aprendizaje de exploración natural, por ejemplo, porque me salió muy descendido según los resultados evaluativos. Y en base a eso es que yo trabajo más veces en la quincena el objetivo de aprendizaje de exploración natural. Y eso es totalmente válido porque ella lo tiene un fundamento y tiene un respaldo del por qué la planificación tiene tendencia más a los objetivos de exploración natural. Pero todo eso es un análisis que nosotros ya tenemos que ir perfeccionando, ¿cierto? Y haciéndolo como de manera más sistemática y más habitual al momento de ir planificando. Por eso es súper importante que empecemos como a flexibilizar nuestra estructura y darnos cuenta de que a veces no es tan conveniente relacionar los periodos variables a ciertas estrategias metodológicas porque nos encasillamos mucho. Y cuando nos encasillamos nos damos cuenta que no podemos dar la cobertura curricular porque ciertas estrategias metodológicas que yo definí en un periodo variable me responden solo a unos OA específicos. Entonces ese es el ejercicio que ahora tenemos que nosotros un poquito ir sacando de la estructura, ya que también cuesta, porque a mí también me costó mucho, pero en el fondo es lo que tenemos que empezar como a ir trabajando ya como para dar equilibrio e integralidad a nuestra rutina. Bueno, eso con respecto a la organización a corto plazo. Ya cuando empezamos a hablar de la organización del tiempo a largo y mediano plazo, nosotros nos apuntamos específicamente a nuestro plan anual. Ya nuestro plan anual es lo que nos define nuestra organización del tiempo y nuestra planificación a largo y mediano plazo. Entonces es importante que nosotros ya vayamos visualizando qué es lo que tenemos planteado en nuestro PEI con respecto al plan anual. Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos 3 momentos en el año que nosotros estipulamos ciertas estrategias para el plan anual. Y la primera fase, ¿cierto?, es la fase de inicio, que comprende los meses de marzo a abril. Entonces, aquí nosotros nos podríamos preguntar, si en esta fase de inicio nosotros hemos definido o hemos considerado todos los procesos que involucran una fase de inicio diagnóstico, ¿cierto? En todos los estamentos, niños, familia, comunidad, equipo, hemos considerado todos los procesos que involucran la fase de inicio y la de diagnóstico. También nos podemos preguntar si acaso las actividades que tenemos proyectadas en nuestro plan anual se ajustan a las definiciones relevantes, por ejemplo. Si yo estoy declarando que tenemos una alianza con comunidad o con familia participativa, yo estoy proyectando
actividades que me permitan levantar la información para hacer unas estrategias participativas en la fase de implementación con mi familia. La idea es que nosotros nos vayamos reflexionando en base a estas diferentes preguntas y en base a lo que nos dimos cuenta, lo que reflexionamos. ¿Existe la necesidad de actualizar, de incorporar otra estrategia en esta fase de inicio para cualquier estamento? Si es así, tenemos que comenzar ya a definir las estrategias nuevas, ¿ya? Hay algunas sugerencias aquí en cuanto a las acciones, como por ejemplo que ya es importante que en la fase de inicio, ¿cierto?, nosotros podamos ir incorporando estrategias que nos permitan compartir los protocolos COVID con los diferentes estamentos, cómo vamos a compartir estos protocolos, estos procedimientos que surgieron a raíz de la pandemia. Es importante que quizás lo podamos definir en la fase de inicio. También en base al sistema de aseguramiento de la calidad, nosotros sabemos ya que en una fase de inicio tenemos que actualizar RIC, tenemos que actualizar PI, seguramente también tienen que poner su actualización o su planificación de PME. Y también es importante ir considerando estas estrategias en la fase de inicio, porque lo que hemos conversado es que dentro de lo posible, y en realidad en lo posible, el plan anual es nuestra guía durante el año. El plan anual es como nuestro planificador que tenemos nosotros mensual. Este plan anual es nuestro planificador anual. Entonces, nosotros tenemos que ir constantemente consultando el plan anual para ir recordándonos lo que se viene, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que considerar. Por ejemplo, que no se nos vayan a cruzar ciertas actividades. Todo eso está ahí en la organización del tiempo a largo plazo, que es nuestro plan anual. Dale, Miguel, por favor. Ahí sí. La segunda fase es la fase de implementación de nuestro plan anual, que comprende los meses de abril a noviembre, y aquí también tenemos preguntas como de reflexión, que nos va a permitir ver si actualizamos o no actualizamos algún aspecto. Por ejemplo, la organización curricular proyectada favorece el desarrollo integral de los niños y niñas, en lo que conversábamos. Yo seleccioné mis objetivos de aprendizaje para el año según mi evaluación diagnóstica. Y en esta selección de objetivos de aprendizaje, ¿cierto?, para primer y segundo semestre, yo he podido observar que hay un equilibrio en la selección, es integral, cuántos OA seleccioné, están todos los OA seleccionados. La idea es que también vayamos haciendo una reflexión en cuanto a eso, la fase de implementación, ¿cierto? Resguardar que al momento de seleccionar los OA hay un equilibrio, ¿cierto? Al momento de presentar nuestras estrategias metodológicas también haya un equilibrio en cuanto al desarrollo de los niños, una integralidad, lo de la rutina que estábamos conversando, los momentos de planificación, todo lo que tiene que ver con el proyecto curricular. Y si es que se requiere actualizar la organización del tiempo para la fase de implementación a partir del contexto actual y del RIP, hay que tomar acciones, como lo que estamos conversando ahora, organizar el tiempo para la fase de implementación. Estoy considerando bien los meses en los que voy a desarrollar una u otra estrategia, por ejemplo. He incorporado hitos o efemérides importantes según el proyecto educativo institucional. Por ejemplo, cuando tenemos proyecto educativo institucional que desarrollan la interculturalidad, hay fechas súper importantes que son claves en donde se desarrollan ciertas estrategias que también es importante mencionarlas y dejarlas estipuladas en la fase de implementación. Ya luego en la fase de finalización, que es diciembre, también nos preguntamos si se consideran todos los diferentes procesos involucrados en la fase con todos los estamentos. Por ejemplo, yo estipulé que en la fase de finalización tengo que hacer un cierre, una evaluación de finalización de año, ¿cierto? Estipulé cómo iba a evaluar en el estamento niño, cómo iba a evaluar la participación de la familia, cómo iba a evaluar la alianza con comunidad, cómo iba a evaluar el trabajo realizado con equipo. Lo tengo estipulado en la fase de finalización, que es en diciembre. Y si existe la necesidad de actualizar la organización del tiempo en esta fase de cierre, tengo que hacerlo. Por ejemplo, tengo estipulado en el estamento niño estrategias que puedan fortalecer la transición de los niños hacia los niños que se van al colegio o hacia los niños que transitan entre nivel dentro del colegio. He proyectado alguna estrategia en esta fase. Si no las tengo consideradas, también sería importante ir actualizando cierta estrategia en la etapa de finalización.
También otro aspecto que es importante de actualizar, si es que es necesario, el proceso de evaluación que nosotros tenemos definidos en el PI. Aquí nosotros siempre trabajamos qué vamos a evaluar, el cómo vamos a evaluar, con qué vamos a evaluar, ¿cierto? Nuestras preguntas clave nosotros nos permiten como ir planificando el proceso de evaluación. Y aquí también hay algunas preguntas de reflexión que nos van respondiendo a ciertos aspectos de la evaluación. Por ejemplo, para el qué vamos a evaluar, nosotros tenemos que preguntarnos si se requiere actualizar los aspectos a evaluar definidos por el equipo educativo, el equipo pedagógico, ¿cierto? Considerando el contexto actual y el RIC. Por ejemplo, ¿qué vamos a evaluar? Hay algunos PI que tienen definidos la evaluación con todos los estamentos. Hay otros PI que tienen definida el qué evaluar solo para el estamento niño. Entonces eso también ustedes se lo tienen que preguntar y reflexionar. Bueno, ¿qué vamos a evaluar? ¿A toda la participación o el trabajo realizado con todos los estamentos? ¿O vamos a continuar enfocándonos solamente en la evaluación con respecto al estamento niños y niñas? Ya, si es necesario actualizar los aspectos de qué vamos a evaluar en torno al proceso de aprendizaje de los niños, vínculo con familia, con la comunidad, si es que vamos a evaluar el plan anual, si es que vamos a evaluar el plan de formación local, qué es lo que yo voy a definir en este PI, qué es lo que vamos a evaluar. Después viene la pregunta, no, todavía no cambia. Ahí sí, ¿cómo vamos a evaluar? Sí, sí. ¿Y cómo vamos a evaluar, cierto? Y aquí vamos a preguntarnos, bueno, los procedimientos y las estrategias evaluativas que nosotros hemos definido para recoger información, para levantar información, ¿son coherentes con las declaraciones relevantes del concepto de niño, por ejemplo? ¿Son coherentes con nuestro referente curricular? ¿Se requiere actualizar algunos procedimientos o estrategias de evaluación considerando el contexto actual? Por ejemplo, ¿qué procedimientos nosotros hemos definido para levantar información? Hemos definido a lo mejor que vamos a levantar información a través de fotografía, a través de videos, entrevistas, portafolio de los niños. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es necesario incorporar, por ejemplo, ahora con el contexto actual, otro medio para poder recoger información. Por ejemplo, si ustedes han utilizado mucho el video ahora, en este contexto, la fotografía, las entrevistas telefónicas, quizás es importante que puedan ir incorporando y actualizando estas estrategias o procedimientos para recoger información aquí en su PI. El cuándo vamos a evaluar, ¿cierto? Tiene un factor de temporalidad. ¿Cuáles son los momentos evaluativos que tenemos nosotros definidos en nuestro PI? Es decir, nosotros como procedimiento evaluativo como tal lo vamos a hacer de manera quincenal, ¿cierto? Cuando vayamos cerrando el ciclo de una planificación educativa, en este momento nosotros vamos a hacer un proceso de evaluación quincenal, después, bueno, viene un proceso, ¿cierto?, de evaluación que es institucional, ¿cierto?, que se realiza 3 veces en el año. ¿Cuáles son los procesos que yo voy a definir en torno a la evaluación de lo que yo propuse al principio? Ya, si en el estamento niños, ¿cuántas veces voy a evaluar yo? Tanto según mi planificación educativa como según los procedimientos institucionales. Si voy a evaluar mi plan de formación local, bueno, yo veré si lo tengo que evaluar siempre, ¿cierto? Hay una evaluación de cierre, pero quizás yo le voy a hacer seguimiento a mitad de año. Más o menos eso, en qué momento nosotros vamos a realizar nuestro proceso, vamos a dar un cierre a este proceso evaluativo. Y si es necesario, también tienen que definirlo ahí. Ya miré. Y bueno, ¿con qué vamos a evaluar? ¿Cuáles son los instrumentos formales de evaluación definidos en nuestro PI que sean coherentes también con el referente curricular, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes han definido, no sé, una escala de cotejo y se han dado cuenta que en realidad la escala de cotejo es muy estricta, quizás poco flexible o muy tajante, a lo mejor yo la voy a querer cambiar por una escala de apreciación o una rúbrica. Y también es importante ir viendo cuáles son los instrumentos más pertinentes para evaluar los aprendizajes de las niñas, por ejemplo, y de los niños. Y si existe la necesidad de actualizar estos instrumentos que están definidos en el PI, es el momento también de incorporar o sacar o
o ir actualizando estos instrumentos que ya están definidos. Por ejemplo, si ustedes tenían escala de cotejo, escala de apreciación, rúbrica, por ejemplo, y se dan cuenta, no sé, porque la rúbrica no la utilizan siempre, la pueden dejar o puede que también la saquen. Ya, la idea es que ustedes puedan ir dándole una vuelta a los instrumentos que han definido para que estos sean los más apropiados y pertinentes a las características de los niños, a sus declaraciones relevantes y al referente curricular de Integra. Connie, Sí, sí. una pregunta, ¿y ese tipo de evaluación que tú vas a destinar no tiene que ver con el objetivo seleccionado? Si apunta a una habilidad, a una actitud, a un conocimiento, ¿o es simplemente porque tú decides una forma de evaluar? Sí, mira, lo que pasa es que cuando nosotros operacionalizamos los objetivos de aprendizaje, que es lo que tú te refieres cuando uno analiza el OA y define si es una habilidad, un conocimiento, una actitud, eso te va a permitir crear un indicador de evaluación. Pero el indicador de evaluación, una vez creado, se sistematiza a través de un instrumento formal de evaluación, que puede ser lo que es la rúbrica, que puede ser lo que es la escala de apreciación o una lista de cotejo. Ahí, en el fondo, es para sistematizar y dar como un resultado, ¿cierto? Pero lo que tiene que ver con el análisis del OA, que es la operacionalización, tiene relación obviamente con el instrumento musical, o sea, con el instrumento musical, el instrumento de evaluación, pero no depende de. No sé si me entiendes, porque, por ejemplo, uno podría ir cambiando el instrumento. O sea, uno debiera ir cambiando el instrumento dependiendo del objetivo seleccionado y aquí depende del objetivo, depende de la experiencia, depende de tu planificación, depende de muchos factores. Lo que sí queremos como dejar estipulado es que tú puedas definir qué instrumento vas a utilizar para evaluar, porque es lo que te comentaba, o sea, no es lo mismo evaluar una experiencia o un indicador evaluativo con una lista de cotejo que con una rúbrica, por ejemplo, en donde la lista de cotejo tú dices el niño lo logra o no lo logra y fin. Y si no lo logra, no hay, por ejemplo, una evaluación intermedia que diga, mira, está en proceso, lo logra pero con apoyo de... Claro, sí, pero eso dependería entonces si es un conocimiento, podría ser una lista de cotejo, porque lo sabe o no lo sabe. Es que, por ejemplo, si tú tienes una definición de concepto de niño que es, no sé, pues relacionada con la inclusión, con la diversidad, con el respeto, con la diversidad, una lista de cotejo, por ejemplo, no te permite ver esa diversidad, pues no te permite evaluar al niño en su diversidad. La lista de cotejo es que lo hace o no lo hace, pero no te permite como observar más allá para ver si el niño en su diversidad de expresión hace o no hace el aprendizaje. Porque ahí la lista de cotejo va enfocada a un indicador. Sí. Entonces, es sí o es no, pero no hay otra posibilidad como un registro anecdótico, un registro de observación, o una escala de apreciación, o una rúbrica que te amplía más la gama de posibilidades de evaluar al niño. No sé si se entiende. Sí, gracias. ¿Sí? La Joana iba a hacer una precisión igual. Sí, dos precisiones, colegas, que hemos estado viendo harto en los jardines infantiles. Es que la diferencia que existe entre una planificación sectorial y una planificación mínima. Nuevamente les vuelvo a decir que revisen este documento, porque hemos visto en los jardines infantiles que las planificaciones mínimas, por ejemplo, que es una planificación focalizada, claro que puede ser una planificación focalizada, o puede ser, por ejemplo, un recrearte, dura toda la semana. Entonces, ojo con eso, porque la planificación mínima dura un día y el objetivo de aprendizaje dura un día. La planificación sectorial, que puede ser una unidad de enseñanza-aprendizaje, una unidad didáctica, un método de proyecto, dura entre 2 y 3 semanas, pudiese ser, y yo ahí abordo todos los núcleos y distintos objetivos de aprendizaje. Ojo con eso, porque hemos visto en varios jardines que, por ejemplo, el juego centralizador, yo lo vi en un jardín, pero tenían unas razones de peso bien importantes, y yo las entendí en su momento, pero el juego centralizador dura un día. Es decir, el juego centralizador se termina ese día. No se estira toda la semana, porque si usted lo estira la semana, entonces está haciendo otra estrategia metodológica. Póngale otro nombre. Cree otra estrategia. ¿Se fija? Porque hay diferencia entre las planificaciones sectoriales, que eso todos en la universidad lo aprendimos, ¿cierto? Y las planificaciones, ¿cierto? Mínimas. La planificación mínima dura un día. Por ejemplo, una experiencia matemática, ¿cierto? Un juego de matemática que es, no sé... con una experiencia focalizada que podría ser, no sé, jugar al luche, por decir cualquier cosa. Esa experiencia mínima, que es una experiencia focalizada, termina ese día.
si yo tengo un proyecto, una unidad didáctica donde estamos conociendo la flora y la fauna, por ejemplo, del humedal de aquí del sector del Faro, tengo un tema, ¿cierto?, que es eje y que guía una serie de objetivos y de núcleos que van tributando, como uno podría decir, ¿cierto?, a ese gran tema. Entonces, las invito a hacer esa distinción, a poder comprender un poquito más aquello, porque hemos visto junto con los asesores que efectivamente hay algunas ahí como confusión en los jardines. Y lo otro que también quisiera reforzarle es respecto de la evaluación. Una cosa es evaluar, otra cosa es medir. Yo mido todos los días, porque todo el mundo dice yo evalúo todos los días. No, no evalúo todos los días. Lo que estoy haciendo es que estoy recogiendo información todos los días, pero evalúo cada 15 días. ¿Qué significa? Que al término de mis 15 días, yo hago un análisis cuantitativo, es decir, recojo lo que es cuantificable, hago un análisis cualitativo, hago un juicio, digo si los niños cumplieron o no el objetivo y tomo decisiones para la próxima quincena o para el próximo mes. Entonces, cuando Constanza decía, ¿cada cuánto tiempo evalúo? Es decir, claro, dicen en forma diaria, no, en forma diaria yo recojo información, pero en este jardín se evalúa quincenalmente o en este jardín se evalúa mensualmente. ¿Qué significa? Que usted como educadora cada 15 días o mensualmente se sienta, hace análisis cuantitativo, cualitativo, emite un juicio, toma decisiones, ahí recién se va la evaluación. Entonces, igual son precisiones que es importante que las vayamos como considerando para estar de acuerdo en el mismo lenguaje, digamos, y que no tengamos a veces algunas ahí como confusión entre medir y evaluar, y entre planificación mínima y entre planificación sectorial, y es porque eso marca el currículum, el proyecto curricular que usted está desarrollando también en el jardín. No sé si hay comentarios, preguntas, todas las que tengan, porque la Constanza lo que les va a mostrar ahora es como los ajustes prácticos que hay que hacer después en mirada infantil. Julita, no sé si está la Julia o las educadoras. Hola. Hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos con una colega acá. Sí, Súper. sabes que Joana, me quedó una duda ahí con respecto al tema de la evaluación, especialmente en la planificación mínima, porque objetivo planteado es objetivo evaluado, no entiendo así yo. Sí, lo que pasa es que solamente estamos haciendo la precisión, Julita, en que efectivamente la evaluación, como hemos dicho hartas veces, tiene un ciclo, es decir, la evaluación tiene 4 etapas, se mide, ¿cierto? Se analiza, se emite un juicio, se toman decisiones. Entonces, para aunar lenguaje nomás, es decir, nosotros evaluamos cuando yo paso por todas esas etapas, cuando yo llego a emitir al final un juicio y tomar decisiones, ahí cierro mi evaluación. Porque a veces pasa, Julita, que hemos visto también en varios jardines, que hay mucha medición, es decir, hay mucho registro de la escala de apreciación, pero no hay análisis cuantitativo, ni cualitativo, ni juicio, ni toma. Entonces, para aunar lenguaje nomás decimos que ese objetivo, como tú bien dices, se tiene que evaluar. Es decir, yo tengo que llegar a emitir un juicio y tomar una decisión respecto de ese objetivo. Durante los días voy midiendo, voy recogiendo información. Es solo una apreciación del lenguaje. Súper, gracias. Súper. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Dudas? Porque el proyecto curricular es como lo que más va a tener como probablemente algunos ajustes. Ahora, como decía Miguel, puede que no tenga ninguna actualización este año. Si no tiene, no pasa nada. Si tiene actualización, bienvenidos sean y nos permite refrescar el proyecto curricular y el PI. Si no hay, tampoco obligación, porque también nos quedamos con esa sensación, ¿te acuerdas que en la reunión pasada que todas tienen que actualizar? No necesariamente todas tienen que actualizar. A lo mejor, por ejemplo, las JOVAC van a actualizar el proyecto del Sol Naciente en el factor curricular de evaluación, porque van a incorporar un instrumento como por ejemplo podría ser el portafolio. Ahí hay una actualización al PI en el proyecto curricular. O, por ejemplo, el Mirada Infantil va a hacer una actualización en la estrategia metodológica porque va a incorporar una nueva estrategia a su proyecto curricular y ahí hizo una actualización. O, como decía la Connie, va a hacer un ajuste, por ejemplo, a la organización del tiempo a largo plazo porque va a incorporar una estrategia en la fase de adaptación o de inicio. Cualquier actualización podría ir en esos componentes que nosotros señalamos recién y que usted podría incorporarlo y van a quedar oficialmente ya declarados en su PI. Eso, no sé si hay más dudas, consultas. ¿No? Bonito. Ah, y el Bambi. Sí. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, en relación a lo que hablaba la Joana de las planificaciones sectoriales y la mínima,
Por ejemplo, la mínima nosotros la tenemos en el PI en relación a la metodología de taller, porque hay un taller que es provisional, que se hace por un día. Entonces, Ya. eso nosotros lo tenemos en el PI. Lo otro que me daba vuelta, bueno, que no, yo había como hecho unas carpetas ya, porque mañana voy a hacer vamos a empezar con la actualización del PI, pero yo lo iba a hacer como por ¿cómo se llama? Por ejemplo, ya, en la historia del jardín, por ejemplo, igual quería que las niñas vieran que pudiésemos evaluar a las familias que nosotros tenemos. Porque, bueno, yo en mi caso tengo, desde que se hizo el PI, tengo como la descripción de las familias antiguas del Bambi y las del 2018. Entonces tengo que poner una actualización de las familias de ahora y en este tiempo de pandemia. Y lo otro igual, bueno, lo del módulo de formación continua de verdad se me había ido, entonces acá esto de los criterios complementa muy bien para trabajar lo que tiene que ver con las metodologías, que aquí lo tengo, así que Sí. eso. Sí. Consuelo, mira, efectivamente nosotros nos hemos transformado en un buen material de consulta el módulo de formación continua, así que la recomendación es que lo revisen permanentemente y como tú bien dices, está bien. Si tu taller, ¿cierto?, es una planificación mínima porque no es sectorial, sino que aborda un objetivo y se aborda, ¿cierto?, en un día. Así que eso no hay problema y si tú lo tienes declarado así en tu PI. Respecto de la actualización de la familia, Constanza justamente ahora va a abordar eso, pero tu historia... Chiquilla, no necesitan en este minuto, Consuelo, ponerse a actualizar la historia del jardín. Eso se hace cada 3 años. Lo que la Connie te va a mostrar ahora en el cuadrito siguiente es que sí se actualiza la información de la familia del año 2022 que tú vas a tener, pero en la historia no tienen que meterle mano ni al sello, ni a los valores, ni nada de eso. Eso ya se revisa, ¿cierto?, cada 3 años. Lo que sí el otro día me hicieron una sola pregunta, que fue Mabel del Arcoiris. Me dijo, oye, pero es que en la misión quiero cambiar una palabra, un ajuste así mínimo de una redacción, de una coma, de una palabra, sí se puede, pero lo que usted no puede hacer es cambiar el sello, ni el concepto del niño, ni la misión, ni la visión. Eso es para 3 años. Lo que estamos haciendo ahora son actualizaciones, principalmente, como yo decía, el proyecto curricular o al objetivo estratégico, que usted pudiera hacer alguna actualización ahí en redacción, pero nada más que eso, ¿ya? Así que ahora la Connie te va a contar, Consuelo, seguramente la duda que tiene respecto a la actualización de la información de la familia. Ah, ya, gracias. Ya. Bueno, como comentábamos, una cosa es la actualización, ¿cierto? De los aspectos. Perdón, ¿Sí? podríamos hacer una consulta nosotros en la casita del cerro, que estamos como media. Vamos a colocarla. Maribel. Claro. Con la audiencia tenemos la siguiente consulta que a lo mejor les puede pasar también a otros jardines. Nuestro jardín va este año 2022 a reposición. ¿Es necesario nosotros hacer los ajustes ahora o esperamos el término del 22? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Todas las actualizaciones tienes que hacerlas año a año. Mira, hay cosas que ya vamos a hacer todos los años. Lo que pasa es que esto como que va siendo nuevo, pero todos los años, aunque tú tengas, por ejemplo, reposición y tengas todos los niños a distancia, igual tienes que, por ejemplo, hacer el ajuste anual que la Connie te va a contar ahora, qué matrícula tienes, cuál es el equipo del establecimiento, estos datos que están acá. En cuanto a proyecto curricular, porque no sabemos cuánto va a durar la obra, ¿cierto? Se esperaría que durara medio año, ¿cierto? En algún momento del 2000, ya. Un año no lo sé, ya. Supongamos que tú en algún momento vas a volver a lo presencial. Si tú consideras hoy día que es necesario hacer una actualización al PI para que cuando tú vuelvas a lo presencial, ¿cierto? Ustedes tengan algunas precisiones, por ejemplo, de estrategia metodológica, pueden hacerlo ahora. No es obligación que hagan la actualización si es que ustedes no tienen registro suficiente o no hay información suficiente como para poder tomar una decisión. Pero el ajuste que ahora la Connie te va a contar, Maribel, hay que hacerlo todos los años, porque igual tu PI se va a desarrollar, pero en un plan a distancia. No con la estrategia metodológica, ¿cierto? Pero tú igual vas a evaluarlo a los niños. Igual vas a tener los 3 periodos a largo plazo, inicio, desarrollo y finalización, ¿cierto? Igual vas a tener evaluación. ¿Te fijas? Entonces, si tú consideras que, por ejemplo, necesitas hacerle una actualización en evaluación, es el momento de hacerlo para prepararte para el próximo año que va a venir, ¿cierto? Un plan a distancia, digamos.
pero no es obligación. O sea, si tú consideras que es necesario hacer hoy día una actualización a tu PI, hazla. Pero estos ajustes que la Connie te va a contar, sí o sí, hay que hacerlo todos los años. Que son ajustes, claro, que son ajustes como de datos nomás, que ahora los van a ver con la Connie. Okay. Ya. Gracias. Claro, como de nada, Maribel. Como mencionaba Joana, hay actualizaciones que se hacen a proyecto curricular, ¿cierto? Que son actualizaciones que requieren de evidencias, de reflexión, requieren de reuniones con el equipo y de decisiones participativas, ¿cierto? Pero hay ajustes que se hacen año en el PI, que es más de información general, que sí o sí se tienen que hacer y que más que nada dependen de datos, ¿ya? Y estos ajustes son estos aspectos que tenemos acá. Por ejemplo, la identificación del jardín es el nombre, ¿cierto? La vigencia del PI, recordar que este PI tiene una vigencia de 3 años, por lo tanto, en 2021-2023. Ya en marzo ustedes van a saber cuál es la conformación de su nivel y cuánta matrícula tienen en cada nivel y lo tienen que completar. También van a tener en marzo, dentro de lo posible, la conformación del equipo del establecimiento con las plantas asignadas, ¿cierto? Ya definidas, eso también se tiene que completar. Los antecedentes de estas personas que son de plantas, es decir, sus títulos, su formación de posgrado que puedan tener, cualquier curso de especialización, también van a tener antecedentes del personal. El organigrama se actualiza en base a la definición de la planta del establecimiento, ¿cierto? Y el organigrama igual tienen que tener harto cuidado que sea propuesto como organigrama, más que un esquema. Ya el organigrama tiene una función, ¿cierto? Tiene cierta estructura que se tiene que respetar, entonces ahí también es importante que ustedes pongan ojo que si les es más fácil pueden incluso copiar el que está en el RIC y pegarlo en el PI, ¿ya? Para que tenga la estructura de organigrama. Aquí tienen que definir también y actualizar sus profesionales de apoyo que corresponda al equipo territorial o algún profesional externo que trabaje o aporte a la comunidad de jardín infantil, como por ejemplo los profesores de educación física, que a veces tienen como proyectos en los jardines. Y aquí viene la pregunta de Consuelo, que es actualizar el perfil de familia. ¿Cuál es la característica de las familias del jardín correspondiente al año 2022? Y esta información ustedes la sacan siempre de la ficha de matrícula, pero también en la etapa de diagnóstico. Muchas de ustedes detallan algunas estrategias para levantar información de las familias como encuestas, entrevistas, cuestionarios, que también a ustedes les permite ir creando un perfil de familia 2022, ¿ya? Y eso también se actualiza ya en marzo. Y las características del equipo educativo, que estas características se definen en base a la declaración de comunidad educativa, o sea, del equipo educativo que tiene en su PI, más el perfil de cargo definido por la institución. Es decir, yo tomo el perfil de cargo definido por la institución, más mis características de equipo educativo definidos en el PI, y hago una caracterización del equipo, ¿ya? Los resultados guía más los reportes de familia, estos corresponden también a los resultados de la última evaluación, es decir, la de cierre que hicimos ahora en diciembre. ¿Ya? Ahí van esos resultados, se toman como diagnóstico para su PI y van ahí también puestos y aquí también nosotros definimos cuándo y cómo vamos a hacer el seguimiento al PI, ya que es lo que estamos haciendo ahora, pero la idea es que nosotros podamos ir definiéndolo ya de una forma más sistemática. Es decir, vamos a hacer seguimiento al PI 3 veces al año, lo vamos a evaluar de tal forma y cuáles son las responsables. Ya como para que ya lo vayamos haciendo un hábito y una estrategia definida en el PI. Estos son ajustes anuales que van sí o sí en el PI, ¿ya? Y que se hace en marzo, porque ya en marzo nosotros tenemos esos antecedentes disponibles. Ya, vamos a darle a conocer algunos procesos pedagógicos que vienen en este periodo, ya, para que más o menos estemos claros, porque, como decía Miguel, la gente está como bien copada y más o menos para tener claridad de lo que se nos viene en este periodo. La actualización del PI, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo primero, el cuadrado, ¿cierto?, en el extremo superior izquierdo, dice actualización PI. ¿Cuándo? Entre el 3 y el 7 de enero durante las tardes. Nosotros no le estamos proponiendo una tarde técnica para que usted actualice el PI, porque hay jardines que van a actualizar y hay jardines que no van a actualizar, ¿cierto?
Hay jardines que a lo mejor tienen las evidencias para actualizar y hay jardines que no tienen las evidencias, como decía la Connie, no han hecho un proceso reflexivo profundo, por tanto no van a actualizar. Quienes sí van a actualizar entre el 3 y el 7 de enero, durante las tardes, y como dijo Miguel al principio de la reunión, este proceso tiene que ser participativo, colegas. No hagan actualizaciones si no han sido compartidos con las agentes educativas, con la mesa de Consejo de Educación Parvularia, porque si no después nos encontramos esto con dificultades que hacemos algunas actualizaciones y no todo el equipo está enterado. Entonces, muy importante, la actualización del PI tiene que estar previo a su PME, por eso que les sugerimos que la hagan entre el 3 y el 7, para los jardines que van a hacer actualización. El otro aspecto importante que tenemos en estos días es la evaluación del plan de formación local. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en la reunión de diciembre? Lo que nos tienen que mandar para la evaluación del plan de formación local a nosotros, al departamento educativo, el 7 de enero, es la hojita donde dice si fue ejecutado o no. Si fue realizado, no lo tengo acá. Si fue realizado sí o no, si fue presencial o si fue a distancia, o si fue mixto, y cuántas personas participaron. Eso para nosotros, pero para ustedes, nosotros les apoyamos con una rúbrica, ¿cierto?, de la evaluación de su plan de formación local, que usted puede hacer una evaluación más cualitativa junto con sus educadoras para realmente evaluar si el plan de formación local fue pertinente a las características del equipo, fue, ¿cierto?, adecuado, ¿cierto?, en cuanto a la profundización de temas, hubo aprendizajes o no de mi equipo. Esa evaluación cualitativa es para ustedes. No tienen que mandarla al departamento educativo, pero sí es bueno que la hagan porque como equipo se van a dar cuenta si realmente el plan de formación local fue pertinente o no, o si lo pudimos llevar a cabo o no y cuáles fueron las razones. Lo que nosotros nos mandan al departamento educativo es la misma hoja donde dice ejecutado o no ejecutado. Ah, sí, la tienes por ahí, la tienes ahí, Miguel. Miguel la va a compartir. Esta. Súper, gracias Miguel. Esta hoja solamente tiene que hacernos llegar a nosotros, ¿cierto? Ahí hay un jardín ya que dijo, por ejemplo, que tenía el diagnóstico de desempeño, lo hizo sí de manera presencial y quienes participaron 4 personas del equipo educativo. El otro día me hacían la pregunta, el equipo educativo se entiende que es todo el equipo de jardín, el equipo de pedagógico, ¿cierto? El equipo técnico, llámese agentes educativas y educadoras. Esa es la única información que nos tiene que hacer llegar a nosotros. Ustedes en sus jardines, apoyados en la rúbrica que les mandamos, evalúen su plan para ver realmente qué tan pertinente y qué tan coherente fue para el año 2021. ¿Ya? Otro de los procesos que tenemos es la actualización del RIC. Son cosas que vamos a tener que hacer todos los años, chiquillas, actualizar, por ejemplo, el PI, los datos que nos daba la Connie, y actualizar el RIC todos los años de aquí en adelante, porque ya tenemos una subsecretaría de Educación Parvularia, tenemos una superintendencia que fiscaliza el PI y el RIC. Entonces son documentos oficiales que después nosotros los subimos al CISNOR y quedan de uso público. Por tanto, la actualización del RIC, usted tiene que hacerla, nosotros le enviamos la documentación y tiene que hacerla llegar el 7 de enero al departamento educativo. Si las personas del Consejo de Educación Parvularia, la familia, la representante de la familia, continúan el jardín para el próximo año, usted puede constituir el Consejo de Educación Parvularia ahora en enero, antes del 7, y nos lo manda. Si la familia cambia, o la representante de la familia, ¿cierto?, o no va a querer, o hubo un cambio importante de la representante de los educadores, usted puede sesionar en marzo, constituir el Consejo de Educación Parvularia en marzo y hacernos llegar la primera semana de marzo el acta de constitución. Lo mismo nos pasó el año pasado. Todos los años hay que constituir el Consejo. Todos los años. O sea, no es que ese Consejo, aunque me dure 3 años los mismos integrantes, pero yo tengo que constituirlo todos los años, ¿ya? Otra cosa que quería contarles es que les va a aparecer el carro de pedidos del segundo semestre de material fungible entre el 3 y el 14 de enero, para que estén atentas a eso y no se les vaya a pasar ese proceso, porque si no se van a quedar sin el material que ustedes eligen para su jardín. Luego tenemos la evaluación y la planificación del PME, ¿cierto? Que eso ya lo sabemos que es el 10 y el 11 de enero, ya llegaron orientaciones de planificación. Y para eso ustedes ahí sí tienen 2 días completos para hacer el PME, a diferencia del PI que la subsecretaría no consideró, porque se entiende que el PI, ¿cierto?, se está evaluando y haciendo seguimiento durante todo el año. Chicos, escucha. Y después tenemos la planificación pedagógica, de vuelta ya de vacaciones, estamos hablando ya en febrero, tenemos 2 días para que la planificación quede lista el 24 y el 25,
hay que planificar para marzo. Es decir, yo esos 2 días los tengo completitos para hacer la planificación pedagógica a corto plazo. ¿Con qué objetivo de aprendizaje planifico? Con los OA o con los objetivos que la evaluación final me da. Es decir, tengo una evaluación final que estoy haciendo ahora. Esa información me permite a mí seleccionar los objetivos de aprendizaje para el periodo siguiente, porque lo que intentamos es darle continuidad, no es que partimos de cero. Entonces, los OA que usted selecciona, ¿cierto?, a partir de la evaluación final, son los que usted implementa durante el mes de marzo, que es el periodo de familiarización. Y también en esos 2 días pueden empezar ya a hacer su plan anual. Empezar a hacerlo, porque entendemos que lo puede tener terminado por ahí por abril, pero ya puede empezar a hacer su plan anual entre el 24 y el 25. Y el 25, que tenemos la preparación de los ambientes educativos, que es cuando ustedes preparan ahí la sala. ¿Saben qué nos faltó acá? El aprende, que es lo más importante. Pero lo vamos a ver ahora que en la fecha en que nos corresponde el aprende. Eso, no sé si tienen dudas ahí, colegas, con las fechas, con lo que hay que, en realidad es harta tarea de cierre, no es menor. Lo que hay que hacer en este periodo. Entonces, igual se los intentamos como proyectar para que puedan tener como claridad de los procesos que se vienen. No sé si hay consultas, dudas, comentarios, preguntas. Bambi, Consuelo. Yo de nuevo, una consulta. Ahora el RIC se tiene que mandar por PDF, ya no por Word. Yo lo mandé el año pasado o este año, por Word, y ahora es por PDF. Todo en PDF. ¿Se los pedimos PDF? No mira, si usted puede guardarlo en PDF, Consuelo, mándelo. Si lo manda en Word, no hay problema, porque nosotros igual aquí lo transformamos y después lo subimos en la SysNote, ¿ya? Lo que sí, ojo con eso, es que lo que usted escribe en el RIC, fíjese bien, porque eso es lo oficial. Nosotros aquí no le vamos a volver a revisar y no se lo vamos a poder devolver, porque mientras usted esté de vacaciones, nosotros vamos a subir el RIC a la plataforma. Entonces, ojo con eso. Si quieres, Consuelo, mandarlo en PDF, no hay problema, y lo guardas todo y lo mandas listo. Si ya lo tienes revisado, lo mandas en PDF, no hay problema. No hay problema que las que no saben guardarlo en PDF y lo mandan en Word, no hay problema, lo pueden mandar con su. Es que nosotros lo actualizamos y nos pidieron en PDF. Lo mandamos por Word, pero nos dijeron que en PDF. Teníamos que mandarlo. Que el correo, decía en el correo eso, ¿no? ¿No? Mira, Consuelo, no hay rollo con eso. En el formato que lo manda, nosotros lo vamos a coger igual. Lo más importante, Consuelo, es que venga el contenido. Mira, la forma la podemos, nosotros aquí por último la arreglamos, pero el fondo, es decir, si usted en el RIC tiene que poner el organigrama, ¿cierto? Tiene que poner las tablas técnicas, eso nosotros no le vamos a poder meter mano, por lo tanto lo que usted ponga ahí es lo que es oficial y va a estar publicado para superintendencia, para las familias y para todo el mundo. Entonces, ponga la atención a lo que va a escribir en el RIC, en el plan de gestión de convivencia, en las fechas. Ojo con las fechas de las reuniones técnicas, intenten no equivocarse de poner, si hay un feriado, como a veces uno lo hace para todo el año, fíjense bien en los feriados para que no ponga reuniones técnicas cerca de un feriado o en la misma semana de un feriado o reunión de planificación y no tengan tantas suspensiones en una misma semana. Consuelo, sí, está un momentito, sí. Sí, y hacer una precisión también, cierto lo que conversamos con Consuelo, y lo importante es que el RIC es solo un documento, ¿ya? Para que el acta no la manden, el acta de consejo no la manden por separado, los protocolos no la manden por separado, las firmas no las manden por separado. Es decir, el RIC es solo un documento, solo un formato donde va todo eso. Entonces, por ejemplo, tiene el RIC, ¿cierto? Que el RIC, si no me equivoco, tiene hasta la página 97. Seguido la página 97, ustedes adjuntan los protocolos enviados donde tienen que especificar, ¿cierto?, el centro de salud más cercano, y al final de todos los protocolos se adjunta también el acta de Consejo de Educación Parvularia con las firmas correspondientes, ¿ya? Es un solo documento, eso también es lo que hay que precisar, para que no manden archivos separados, sino que es uno solo, ¿ya? Ah, gracias, Connie. Sí, hay que ¿Le quedó claro? Ya. Sí, efectivamente, es que ¿sabes lo que pasa? Es que el RIC es un solo documento, que incluso el PIS es parte del RIC, los protocolos son parte del RIC, todo es parte del RIC, el Consejo de Educación Parvularia, entonces efectivamente es un solo documento oficial, pero está bien lo que dice la Connie. Paloma. ¿De qué pegar yo, no? Hola, Connie, ¿me escuchan?
Sí, te escuchamos perfecto. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Quería hacer una consulta. El otro día estuve llamando a Connie, pero no me contestó. Quería hacerle la consulta de la calendarización del sistema de fortalecimiento en las prácticas pedagógicas en este nuevo RIC. Como la vez pasada, la calendarización se encontraba suspendida, este año son las mismas fechas anteriores, ¿o no? No, van en el anexo, ¿cierto? Las mandó en el anexo donde va la actualización, Paloma. Ahí están las ¿Ya? fechas nuevas. Si te fijas en el documento de actualización, ahí aparecen ¿Ya? las fechas del RIC. Va del RIC, las fechas del sistema de fortalecimiento. Del fortalecimiento. Ok. Sí, ojo, hubo un detalle que yo mandé un correo y después lo volvimos a mandar con algunas precisiones. Dejen sin efecto el primero, el segundo es el que está correcto porque unas compañeras se dieron cuenta que en el documento de actualización decía todo 2021, entonces arreglamos todo ese detalle. Ahí está, Paloma, el calendario de sistema de fortalecimiento. Ahora, el calendario de evaluación siempre es marzo, ¿cierto? Julio, agosto, el día y en noviembre. Entonces eso no hay que poner meses nomás los cuales nosotros aplicamos el instrumento de IA. Pero el sistema de fortalecimiento, Palomita, está ahí en el documento. Si tienes dudas, igual después me llamas. Ya, Joana, gracias. Es un sistema nuevo, que después vamos a tener otra instancia para contarles eso. Ya, ok. Claro, revisar también que es por mes ya, porque por ejemplo dice mes de mayo, reflexión grupal, un ejemplo, ya es el mes, esa es la fecha, mayo. No tienen que ponerle un día, 1, 2, 3, no, es el mes que se hace tal proceso. Ya para que lo copien y lo peguen así tal cual en el RIC. Ya. Tenemos una pausa ahora, ¿puedes poner? Son 10 para las 4, ¿les parece si a las 4 nos reunimos para que tengamos una pausa de 10 minutos y ahí nos quedamos conectados y cualquier duda, si quieren, la aclaramos a la vuelta?